Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video y lo que vamos a tratar hoy, lo que vamos a enseñar es el tema de tablas. Cómo hacer una tabla en Microsoft Excel. Muchas veces creemos que aquí tenemos una tabla, pero realmente lo que hay es una información, unos datos. Entonces tenemos varias maneras. Una de ellas es irnos acá en la opción de inicio, donde dice dar formato como tabla. Yo doy clic aquí y una vez voy escogiendo el formato que quiero. Por ejemplo, quiero este formato. Él me va a decir que cuál es el rango en esta pregunta y si mis datos tienen encabezados o no. En este caso, mis datos sí tienen encabezado, que es esta parte de acá donde dice dirección, población, teléfono, móvil. Entonces le dejo activa esta opción y le digo aceptar. Entonces nótese que aquí ya me colocó un formato que era el que yo había escogido. Yo este estilo lo puedo cambiar en cualquier momento. Digamos, puedo escoger este o puedo escoger cualquier otro que sea de mi gusto. Bien, nótese que cuando yo doy un formato como tabla, automáticamente me activa la opción de filtros. Lo otro que yo puedo hacer es hacer énfasis a alguna de estas columnas. Por ejemplo, si yo le dijera aquí primera columna, él me coloca un color diferente. Última columna, primera y última. Filas totales, columnas con bandas. Si quiero lo coloco, entonces me cambia el formato. Cada persona lo va adaptando a lo que busca. Otra cosa que es muy importante y yo recomiendo es aquí en el nombre de la tabla. Es bueno que nos acostumbremos a ir colocándole nombres para que no se llame simplemente tabla 2, tabla 3, tabla X, sino que esta se va a llamar, por ejemplo, contactos. Esta tabla se llama contactos. Esta opción de filtros, si yo quisiera en algún momento, aquí donde dice botón de filtros, se lo puedo activar o desactivar. Eso es a gusto de cada persona. Ahora vámonos a esta parte que dice listado. Y yo quisiera que este listado que está aquí, lo voy a convertir en una tabla y voy a explicar algo. Yo me puedo ubicar en cualquier parte, ¿sí?, de esta información donde están estos datos. Por ejemplo, me voy a ubicar aquí en C11, en esta celda C11. Y yo puedo por medio de un atajo de teclado crear una tabla. El atajo es control T de tetero. Él automáticamente comienza a seleccionarme todo mi rango. Mire, yo no le he hecho nada y él me dice que aquí ha encontrado datos. Por ejemplo, me encontró incluso hasta A29 porque encontró una letra A. Si no tuviese nada, que esto estuviera aquí, eliminamos esto y nuevamente yo le digo control T. Él me va a decir de que el último dato que encontró fue hasta acá, hasta G28, desde A3 hasta G28. Si no le dejo activado la opción de que diga mi tabla tiene encabezados, él me va a crear una columna adicional que va a decir columna 1, columna 2, columna 3, ¿cierto? Pero no es lo que yo estoy buscando. Me voy a devolver nuevamente. Le digo que mi tabla sí tiene encabezados. Muy bien. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con las tablas? De que cuando yo trabajo con esto, aprovecho para cambiarle el nombre, esto se llama listado. De que cuando yo comienzo a agregar datos hacia abajo y hacia mi derecha, ellos se van agregando automáticamente. Voy a cambiar el formato para que se note un poco más lo que estoy diciendo. Por ejemplo, voy a colocar este. ¿Listo? Entonces, si yo coloco aquí el código ABC026, él automáticamente me cogió este dato como que se incluye dentro de la tabla. Y cuando llega el código ABC027, él continúa incluyéndomelo dentro de la tabla hacia abajo, que también es importante. Por ejemplo, que yo vaya a colocar aquí, que esto es, por ejemplo, es un pad mouse, y este código 027 es un teclado multimedia. Nótese de que él coge el formato. Aquí está formateado como moneda sin decimales. Entonces este pad mouse va a costar 5.000 pesos y él toma automáticamente el formato que está ya aquí, que es tipo moneda. Se compra en 5.000, se vende en 7.000 pesos, 15 y 15. ¿Sí? La fórmula que estaba aquí ya las tiene. Aquí hay una fórmula donde él ya la coge por defecto. Entonces, cuando agregamos datos hacia abajo, los incluye y supongamos que aquí voy a agregar algo más a la derecha. Por ejemplo, algo que diga observaciones. Nótese que de una vez lo formateó como si fuera algo de la tabla. Cuando nosotros estamos trabajando con tablas,
todos los datos que vamos agregando hacia nuestra derecha o hacia abajo, él los va incluyendo. Entonces esa es una de las ventajas de trabajar con las tablas. Para este caso no lo necesito, solo era para mostrarlo, lo voy a eliminar. ¿Qué otra cosa yo le puedo hacer a estas tablas? Le puedo cambiar el nombre. Aquí puede ser aquí donde dice diseño, nombre de la tabla. Le puedo cambiar el nombre desde acá o desde mi opción de fórmulas, algo que dice administrador de nombres. Aquí en administrador de nombres, aquí aparecen todos los nombres que yo estoy administrando. Pueden ser nombres que he asignado, puede ser tablas que tenga aquí. En este caso, esta que llama listado, yo le puedo decir modificar y le voy a cambiar el nombre por inventario. A nivel de ejemplo. Ok, listo, ya le cambié el nombre. Entonces cuando vamos acá a diseño, mire, se llama inventario. Muy bien. ¿Qué otra ventaja tiene de trabajar con el tema de tablas? Es que cuando yo vaya a realizar algunas fórmulas, por ejemplo, cuando yo esté aquí en el código, quiero que me coloque el precio de compra como si fuera a utilizar un buscar B. Vamos a simular eso. Entonces aquí voy a ingresar la fórmula de buscar B. ¿Cuál es el valor buscado? Este de acá. ¿Cuál es la matriz a buscar? Entonces le digo que la matriz es esta, ¿sí? Puedo decirle incluso que es mi tabla. Puedo seleccionar los datos, si quisiera seleccionar los datos. O simplemente le digo que la matriz a buscar es esta que se llama inventario. Y mire que ya aparece aquí como una tabla que se llama inventario. Entonces búsqueme dentro de inventario. ¿Qué quiero que me busque dentro de inventario? El indicador de columnas. Quiero el precio de compra, que es la columna número 3. Y 0 para que sea una coincidencia exacta. Muy bien. Enter. En el momento en que yo digite aquí, por ejemplo, el ABC002, que es un mouse USB, él me va a decir que es el precio de compra 10.000 pesos. Muy bien. En el momento que quiera traer, digamos, la memoria USB de 16 GB que vale 18.500, le digo que este es el 008 y efectivamente es este precio. Entonces vemos cómo la fórmula cambia y es mucho más corta. Le digo que me busque dentro de mi tabla de inventario. Supongamos que no tengo absolutamente ningún dato y quiero empezar a hacer una tabla desde cero. Lo podría hacer, simplemente selecciono mis datos, control T, me arroja la pregunta, me dice dónde están sus datos, le digo que la tabla tiene encabezados y aceptar, y acá me coloca mi primera opción para escribir. Entonces voy a cambiarle el formato, le digo que sí, que quiero este de acá y comienzo a llenarlos. Nótese que si yo llego aquí y digo listo, seguimos acá, pero ya vamos a junio con el ABC004, ¿sí? De la sucursal del occidente, y hay un tipo de seguro que vale 120.000 por moto, por ejemplo. Ahora nótese que puedo crear una tabla de unos datos que ya tengo listos o de empezar desde cero. Supongamos que por algún motivo, por alguna razón, ya no quiero tener la tabla, sino que quiero convertirlo en un rango común y corriente donde tenga mi información normal. ¿Cómo podría yo revertir en algún momento ese proceso? Me ubico en cualquier lugar de mi tabla, donde quiera, le doy una de las opciones, es darle clic derecho, tabla, y darle clic donde dice convertir en rango. Cuando yo le dé clic aquí, él me va a hacer una pregunta que dice, ¿desea convertir la tabla en un rango normal? Si le digo que sí, pues vuelve y me quedan los datos como están, pero ya no es tipo tabla. Otra de las opciones, vamos a escoger esta acá que es tipo tabla, donde dice diseño, yo le puedo decir aquí convertir en un rango. Él me va a hacer la misma pregunta, ¿desea convertir la tabla en un rango normal? Si le digo que sí, pues sí, pero en este caso, bueno, no lo voy a hacer. Esto sería el video de cómo usar tablas en Microsoft Excel. Yo lo recomiendo mucho porque, por un lado, pues da formato, se ven más bonitas, agrega, digamos, un estilo, un diseño a mis listados. Lo otro es que es mucho más eficiente a la hora de usar las fórmulas. Tercero, me ayuda a ir incluyendo datos.
cuando yo comienzo a agregar nuevos y nuevos datos, el día que comience con los códigos a ingresar más inventario, ya no sea el 2829, sino que voy por el ítem 300, 500, 5000, 20000, él lo va agregando de manera automática, y las fórmulas que ya están, por ejemplo en este buscar B, siempre va a buscar dentro de mi tabla de inventario. No importa que en este momento esté en el 30, en un futuro va a estar en el 5000. Entonces es una gran ventaja de usar tablas. De hecho, para algunos procedimientos, por ejemplo, ingresar tablas dinámicas, sí o sí es necesario que una tabla dinámica dependa de que ya exista una tabla. Este sería el video de cómo usar las tablas en Microsoft Excel.